El tema de la... Saben que una de las cosas que empecé a hacer, eh, extendiendo este tema de cómo contar cosas reales, el tema de mi tema, el periodismo narrativo, la crónica, fue empezar a trabajar con la descripción y con los objetos, y de ahí pasé a un tipo de taller que hice en Aedo hace un par de años, y en diciembre en el festival basado en hechos reales, que es un festival que me gusta mucho, que hacen en el CCK. eh, Ajá, y ahí, y se llama, y es contar a partir de la comida. ah, Eh, justo. porque nos define, digamos, cómo tal vez de las historias que salgan de este confinamiento, una va a tener que ver con eso, ¿no? Con cómo con las cosas que nos recuerdan a la infancia, la gente que está empezando a hacer pan, Sí, tratando de dicen que preguntarle hay. a los viejos y a los abuelos cómo era que se hacía pan, ¿no? Eh, hay, a mí me pasó una cosa hay varias cosas que me pasaron después de que saqué mi libro de Malvinas que se llama Los viajes del Penélope. Y una fue que estuve en una charla con una, eh, digamos, fui a la radio para que me entrevistara a alguien que yo desde chico admiraba muchísimo, que es Betty Elizalde. Ah, Y, excelente, le, sí. y entonces Betty Elizalde empezó a leer partes de mi libro, y eran obviamente mucho mejor que como yo las había escrito. Y una que le gustó mucho era una, eh, era una historia de las noches de guardia, que eran siempre uno no sabía qué hacer. Yo por suerte no fumaba, porque los que fumaban y todas las tensiones las liberan con el cigarrillo, no podías fumar porque te prohibían fumar, podían ver como ese puntito rojo, Ajá, y bombardearte, claro. pero después no se podía fumar porque no había. Eh, y entonces nos daban como una humilde cajita con cosas para comer, una lata, un rancho, ¿no? Móvil, y una cosa era una barrita de chocolate. Y entonces yo estaba día por medio de guardia toda la noche, y estaba en Marina, estaba en la primera parte, estuve en un buque de Elma que se llamaba Bahía Buen Suceso, y y estaba afuera, y había viento, una de las cosas que más compartimos los que estuvimos en Malvinas es que no para nunca el viento, y el viento siempre es del mismo lado. Y bajaba, y entonces a las 4 de la mañana terminaban de hacer el pan, y agarraba y abría un pan y le metía, me había guardado el chocolate, y entonces el chocolate como que se derretía en el pan recién hecho, y eso, eh, para mí ese es el olor de ese momento, el olor Claro. de la esperanza de que lleguen las 4 de la mañana y comer ese pan con chocolate, y el olor y el recuerdo del miedo, de la muerte, de todo. Eh, y, y justo cuando estaba escribiendo, vivía en Barcelona, y, y en Barcelona hay una cosa que es una especie algo tipo medialuna con chocolate adentro. Y cuando lo están haciendo, cuando está caliente, tiene ese mismo olor. Y de repente iba caminando por una calle del Raval, y me asalta, y digo, ese es ese es el olor, y de repente me metí de vuelta en ese momento, y estaba otra vez en el Buen Suceso, era otra vez abril del 82, era otra vez la guerra, Mm. ¿no? Es como, muchos años después vi con mi hijo la película Ratatouille, no sé si la vieron, ¿no? Hay un momento en donde
como se llama el ratón, le hace al crítico terrible un plato de este simple ratatouille y él lo come y de repente vuelve a su infancia, ¿no? Ajá. Yo no Eh, la vi, qué sé pero yo, mira tal vos, vez claro, y volver. algunas de las cosas que nos están pasando ahora, de estar todo el día en casa, o ahí donde nos agarró, o o en el lugar donde nos agarró esto, ¿no? Esto es como el juego del congelado, ¿no? Cuando alguien termina de contar y dice ya, y todo el mundo se congela en el lugar donde estaba. Y donde estábamos nos quedamos. Y tiene que ver también un poco con, digamos, ¿qué edad tenías en ese momento? Yo acababa de cumplir 19, yo entré a la Colimba en el 81 con 18, Ajá. sí, teníamos entre 18 y 19 todos. Sí, sí, yo estaba, digamos, vivía todavía en la casa, me fui de la casa de mis viejos a la Colimba. Claro, claro. Y No, justamente, digamos, una de las cosas que uno siempre recuerda son los olores de la infancia y de la adolescencia y de la casa materna, por llamarla de algún modo, donde uno vivió, ¿no? Y lo que estás comentando realmente, nada, me estruja todo, digamos, primero por la situación en la cual, digamos, lo estás evocando y en el contexto en el que estabas, ¿no? Pero digo eso porque, digamos, yo, caminando por Rosario cuando mis hijos eran muy chiquitos, en un momento sentí en el otoño el olor a hojas quemadas, donde las vecinas barren las hojas en los barrios y le prenden fuego, y dije, qué lindo olor. Y me miraron todos y me dijeron, eso te parece un lindo olor, pero está referido a alguna vivencia que uno ha tenido, ¿no? Que evidentemente no es la vivencia que tuviste vos con respecto al chocolate y al pan, pero bueno, evoca tiempos en los cuales uno vivió circunstancias o muy lindas o muy traumáticas o dramáticas, ¿no? Como la que sí. sucedió a la edad que vos tenías. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que eso, y por eso es lo que intenté. Ahora estoy escribiendo un libro colectivo que se llama Contar desde las cosas, con cronistas de toda América Latina, y por eso, digamos, me preocupé por el tema de los olores, de los sabores y de la comida, que es digamos, tengo que meterme con mucha cautela porque yo no soy un crítico gastronómico, yo no sé nada digamos, de lo que saben los que saben de comida, ¿no? Hay expertos en el periodismo, hay expertos en, hacer crítica de restaurantes y de esas cosas. Para mí, digamos, principalmente comer era un acto placentero más que una erudición. Tal cual. Pero, pero la comida, como la música, como los colores, las texturas, son cosas que yo siento que nos relacionan con los otros, Así ¿no? es. Y en ese sentido hay una forma, digamos, la forma de recuperar tal vez el contacto, yo lo digo como periodista y profesor de periodismo, de intentar acercar a la gente a las cosas a las historias que nosotros podemos escribir, es lograr esa conexión, esa identificación con lo que le pasó al personaje del que estamos escribiendo o lo que nos pasó a nosotros mismos, ¿no? Yo al final ahora con este tema de qué hay y qué hay para quién, que es uno de los grandes temas, ¿no? Este tema de quién tiene, a quién le tocan las camas, a quién les tocan los respiradores y cuando realmente la gente que vive del día a día se empiece a quedar sin plata para comprar comida. Eh, eh, hay, curiosamente hay otra cosa que le llamó mucho la atención a Betty Elizalde, que es una de las últimas escenas de mi libro, cuando ya estábamos prisioneros. Eh, digamos, yo era de los boludos que cuando preguntaron el primer día de la colimba, que era en abril del 81, quién sabía manejar camiones, quién sabía escribir a máquina, quién sabía inglés, yo dije que sabía inglés.
y entonces estaba en la lista de los traductores, y, y entonces los últimos 10 días, después de la rendición, yo estuve, el almirante, el jefe de la Armada, me mandó con el jefe de prisioneros inglés a ir eso era un caos muy, además muy violento, porque había 10.000 prisioneros, 10.000 carceleros y no se entendían. Y en un momento abrimos en Puerto Argentino un depósito y estaba hasta el techo de latas de dulce de batata. Había otras cosas, pero me acuerdo sobre todo las latas de dulce de batata, porque el tipo me dice, ¿esto qué es? Y yo tratando de explicarle al capitán un marín británico qué es el dulce de batata y por qué eso demuestra que los argentinos somos los mejores del mundo porque tenemos el postre más rico. Y ese dulce de batata no le llegaba a los pibes en las montañas. Entonces, me acuerdo que el tipo me pregunta a mí, ¿y esto para qué lo estaban juntando? ¿Para qué estaba? ¿Para quién estaba? Y para mí eso tiene que ver con quiénes eran los militares que en ese momento nos tocó de jefes. Digamos, esto se lo estaban guardando para ellos, pero no le, digamos, Perdón que Claro. recién me salí porque no sé, se me desconectó, ahora A me volví. todos. sí. A Me todos perdí. se nos No, no, desconectó. a todos. Bien, bien. Me, Sí, me- se nos cortó todo después de los Sí, 40 sí, sí. minutos. Así me que ya perdí, Sí, puse el cronómetro de vuelta. me perdí pero un pedacito de lo que estabas sí, hablando, pero sí, justamente quería asociarlo. Bueno, lo de Betty Elizalde que comentaste, la verdad que era una de las voces más hermosas que he escuchado en mi vida y en mi época de adolescente y estudiante de la universidad. Escuchaba en Radio del Plata, estaba sí, en un programa que se llamaba, creo que era Música con Thompson y Williams, a la noche, que era, no había, bueno, los chicos no conocen ahora, pero en esa época no había internet, no había, y la única radio que pasaba música era Radio del Plata, a determinar entonces entre mate, música y Betty Elizalde y Juan Alberto Badía, digamos, sí, es que pasaba esas horas. Pero lo que quería comentar es que en esta cuarentena, el otro día en Cinear, en el canal Cinear, Cine Argentino, vi una película que es corta con Inés Esteves, justamente lo previo a Malvinas, ¿no? Cuando le llega la cédula a los chicos de que tenían que incorporarse para ir a Malvinas, donde había 4 amigos, ¿no? Y entonces uno de los padres de uno de esos chicos dice que tiene un contacto con un general y entonces el hijo va a ir a no va a ir al frente, sino que va a ir a otra parte y entonces le dice a la madre de otro chico si quiere hacer lo mismo y entonces ella pregunta, ¿y los otros dos? Y entonces la otra le responde, y alguien tiene que ir. La verdad que dolorosísimo, ¿no? Pero evidentemente, por lo que comentaste la pandemia ahora, ¿no? sí. Hace un ratito, digamos. Entonces, hacía referencia, digamos, cómo en esas situaciones límite, bueno, se juegan un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la cosa es, siempre yo creo que hay que tener cuidado sobre todo los que ya somos como de una generación un poco alejada de los pibes de ahora, de, de- de entrar en la onda, te voy a contar las lecciones de mi época, pibe, ¿no? Porque, digamos, siempre el peligro es que desenchufen, ¿no? Digamos, Claro, tal cual. este viejo que me va a contar. Pero, pero yo creo que sí, hubo acá en Chile, yo hace casi 4 años que estoy en Chile, estoy trabajando en la Universidad Alberto Hurtado, de los jesuitas, que digamos, de todas las universidades, de todas las ramas de la iglesia, esta es la más progresista, y hay mucha gente copada. Y, y acá, el año pasado, el gobierno de Piñera
pasó la materia de historia del secundario de obligatoria a optativa. Oh. Y entonces hubo toda una discusión ¿no? de esto, de qué es la historia para nosotros y por qué, digamos, cómo el saber de dónde venimos nos ayuda a saber dónde estamos, y el conservar dos cosas que es muy interesante cómo están relacionadas, pero no son lo mismo. No es lo mismo la historia, los datos, los documentos, que la memoria, ¿no? Tal cual. Pero las dos cosas son necesarias. Y claro, en esto, digamos, y en estos momentos yo creo que es muy importante, es interesante ver, sobre todo porque ante lo mismo, es muy difícil. Son pocos los momentos en donde a los gobiernos de distintos signos, de distintos países, se están enfrentando a lo mismo. Normalmente se enfrentan a cosas distintas. Y ante lo mismo es interesante cuáles les parece que la memoria y la historia son un recurso de la gente, y los que han escalado y han construido su poder en el olvido de la historia, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo quería, digamos, vos además, por lo que he leído, estás especializado en cultura, sociedad y medio ambiente, ¿es así? ¿Digo bien? Entonces, estaba pensando, y de acuerdo a lo que dijiste recién, a tu formación, digamos, y bueno, no sé, a tu formación y a lo que viviste, la verdad que me pareció lamentable esto que comentaste de sacar historia como materia y ponerla como optativa. Y entonces, hay una de las cosas, pero que hace ya más o menos como 20 años, de cómo abordar desde las asignaturas, o algunas de ellas, desde un enfoque denominado CTSA, o sea, ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, ¿no? Ya que alguna de ellas, el aprendizaje de los conocimientos científicos no se debe reducir exclusivamente a los a su componente conceptual, sino que debe integrar los problemas asociados a los mismos, ¿no? Entonces, abordándolos, las aplicaciones de dichos conceptos, fundamentalmente en los aspectos biológicos, industriales, ambientales, y también las implicaciones sociales que tiene eso, ¿no? Entonces, justamente lo que hablas, por un lado lo cuantificable, por el otro lado el tema de la memoria, ¿no? Que tienen que estar juntos, y cómo ayuda a esto, o supuestamente favorece a los nuevos ciudadanos que estamos formando a tomar decisiones fundamentales, ¿no? Porque el hecho de presentar a problemática, podríamos decir, y a histórica, cuando se transmiten conocimientos escolares. Yo, cuando hablo de conocimientos escolares, me estoy refiriendo a cualquier nivel, ¿no? Porque lo escolar es lo que ya está en los libros, lo que ya ha sido depurado, lo que ya ha sido trabajado para que esté justamente en las aulas, incluso el universitario también, si ya están los libros. El conocimiento científico por sí solo, que todavía hay cosas que no sabemos, todavía no ha sido trabajado. Es decir, como yo lo digo, bueno, nada, las leyes de Newton no son como las vemos ahora en clase, sino que han sido de otra manera, digamos, y eso ha sido elaborado y ha sido trabajado de algún modo, ¿no? Entonces, sin mostrar los problemas que generó su construcción, y una visión individualista, podríamos decir, en que se incide al mostrar los conocimientos científicos como obras de genios aislados. Por un lado, ignora el papel del trabajo colectivo de generaciones, ¿no? Y una visión elitista que presenta el trabajo científico como si fuese un dominio que está reservado a minorías especialmente dotadas, ¿no? Una visión neutral de la misma,
descontextualizada, podríamos decir, socialmente, y alejada de los problemas del mundo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que una conciencia, si uno debe formar una conciencia crítica, con esto que dijiste que se eliminó historia como materia que tiene que ser obligatoria, ¿no? Hay excelentes trabajos de muchas investigaciones que critican desde la filosofía y la sociología de la ciencia las visiones tradicionales de la ciencia y la tecnología como actividades aisladas del contexto social, político y económico, ¿no? Y se transmiten en la sociedad y en la enseñanza en particular. Entonces, si estamos en una escuela debemos abordar eso de forma crítica, ¿no? Entonces, bueno, nada, me pareció una cosa muy esto de sacar historia como materia obligatoria. Fue muy fuerte sobre, digamos, nosotros una de las carreras principales de nuestra universidad es la carrera de historia y la carrera de pedagogía en historia, o sea, los que se están formando como profesores de historia, pero yo creo que en ese sentido, y tal vez por eso también, digamos, volviendo un poco a lo que tal vez les interesó, o sea, como levantaron las antenas de quién era yo, creo que es ese encuentro entre, que vos haces mención, entre pensamiento y experiencia, entre lo social y lo científico, hace que desde el lugar de donde venimos nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su historia, los que tienen 18 años tienen un bagaje de historia detrás y nosotros vamos acumulando más. Tal vez esa es una cosa que nos permita juntarnos, ¿no? A mí me gusta mucho que a diferencia de lo que pasaba tal vez hace 15, 20 años cuando me invitaban a conversar con un grupo como excombatiente, veterano de Malvinas, y hablábamos de Malvinas, yo, como todos ustedes, soy muchas más cosas. Y de la misma forma en que, digamos, si analizamos la historia del periodismo, vemos que en los años 50, cuando entraba una mujer a la redacción, la ponían a ocuparse de cosas de mujeres, de moda y de vida social, y en este momento, de las mejores periodistas de investigación y políticas y económicas son mujeres, porque obviamente tienen todo, en todo pueden entrar también los que vienen de distintos lugares, los que vienen de distintos grupos sociales y los que venimos de la guerra, traemos algo, tal vez cada uno de nosotros trae algo de donde viene, algo que le pasó y que hace que vea el mundo con ese conocimiento, pero no es un enclaustrarse cada uno en su tema, que te metan el tema del que tenés que ocuparte, ¿no? Claro. A mí este tema es muy interesante y digamos, para un lugar de formación en Argentina, yo ahora aprecio, entiendo y respeto más algo como lo que están haciendo ustedes, incluso en este momento de estar compartiendo un trabajo, profesores, alumnos, directivos, grupos de centros elegidos por los pares. Esto es algo que yo siento que Argentina está avanzada. Digamos, hay muchas cosas que faltan, pero en conciencia social y en lucha social. En Chile hubo un intento fugaz, fulgurante, que fue todo el camino que llevó a la elección de Salvador Allende en el 70, lo hicieron papilla en el 73,
y realmente hay un gran trabajo para hacer de construir conocimiento entre todos, porque, digamos, la diferencia, digamos, la hay en Argentina, pero acá realmente la diferencia entre clases sociales, el que puede, el que tiene el poder de hablar, el que tiene el micrófono, el que es del grupo que le toca pensar y los que les tocan trabajar con las manos, está todavía mucho más atrás. Y en ese sentido, el tema, digamos, y aquí casi no hay universidades públicas, y fue un gran trabajo para universidades como la mía, el poder tener alumnos que no pagan y que vienen gratis a la universidad con un sistema hecho no me quiero meter en política, pero digamos, el gobierno anterior, el que hizo Michelle Bachelet en algo que se llamó Nueva Mayoría con el Partido Comunista, posibilitó que los alumnos de bajos recursos fueran a un grupo de universidades privadas gratis y que pagara el Estado. En mi universidad son entre el 60 y el 65% de los estudiantes. Y por eso, digamos, en ese entorno se dio lo que fue el estallido social de octubre, y en ese entorno se da todo lo que está pasando ahora aquí en la forma de vivir distinta el enclaustramiento, ¿no? Y por eso, digamos, también para mí es interesante ver cómo lo están haciendo, cómo lo están viviendo ustedes. Y dentro de todo esto, tal vez la experiencia, digamos, de todo esto, la experiencia de Malvinas es de donde vengo yo, y si quieren les puedo contar o hablar de más cosas, pero creo que digamos, por algo yo elegí la carrera de periodismo y no la de historia, y yo creo que la historia nos sirve para entender el presente y para intentar soñar un futuro. Y en ese sentido, el volver a lo que nos pasó en estas fechas con Malvinas, también fue muy extraño cómo se vivió fuera de las calles el 24 de marzo, ¿no? Yo creo que digamos, es también elegir qué cosas del pasado nos sirven para entendernos y construir el futuro, ¿no? Sabemos que la historia que nos enseñaron en el colegio, por lo menos a mi generación, era una historia de batallas y de generales, ¿no? Y esos eran los héroes, ¿no? Qué bueno que ahora los héroes sean las médicas y los médicos, las enfermeras y los enfermeros. Totalmente, totalmente. Roberto, en ese sentido, bueno, con los chicos también estuvieron recopilando, como bien vos decías, obviamente el estar en casa también nos permite otra dimensión del tiempo que nos pone mucho más reflexivos seguramente que en la cotidianidad, que en el apuro, y en ese sentido por ahí un poco surgió, bueno, como también te contaba Emilia, la idea de hacer esta entrevista, y más allá por ahí de estas charlas que estamos teniendo, que están buenísimas. Los chicos querían hacerte una serie de preguntas que fueron recogiendo por ahí de sus propios compañeros, un poco para ir recopilando quizás desde ese lugar, y también digo, me parece que lo interesante de esta conversación es que pertenecemos a diferentes generaciones, casualmente, entonces quizás un poco las preguntas o los diálogos que van saliendo también enriquecen desde ese lugar, desde la diferencia de los puntos de vista. Yo también te quería comentar que, bueno, de mi madre fue compañero, un excombatiente de Malvinas que estudió en la Universidad de Medicina. Y justamente el 2 de abril vi un video de él comparando las situaciones en aquella época, en 1982, y ahora que es médico y está ayudando también a los contagiados y demás. No sé si vos... ¿sabés quién es Tato?
Tato... Lo tengo como Tato desde chiquita, no sé el sí, nombre. mira, Es Tato Petruccelli, es otro. Tato Petruccelli. si algo que, digamos, pasame, mándenme, ya que digamos, tienen mi contacto, mándenme por ejemplo, si hay un video de él donde explica esto o un texto, Sí. mándenmelo. Somos, digamos... Sí, perdón, lo pusimos el otro día cuando trabajamos Malvina en las redes. Tato hizo también un video, porque es amigo de una profesora, sí, es médico, pero te mandamos, sí. Perfecto. El tema, hay un libro que me impactó muchísimo y que, digamos, lo menciono mucho, sobre todo en clases de periodismo. Se llama Hiroshima, de John Hersey, que es como el clásico tal vez de la vieja novela de no ficción. Es una historia de un enorme valor literario, pero absolutamente real. Y es la historia de 6 sobrevivientes de la bomba de Hiroshima. 5 japoneses y había un alemán que era un pastor protestante que estaba ahí. Y una de las japonesas dice que después de terminar la guerra, después de terminar todo esto y de que los vean un poco como símbolos de algo que resiste y algo que sobrevive, le pareció, digamos, se le despertaron la necesidad de ayudar a otros. A mí me impresionó mucho, yo en el 87 empecé a ser periodista y empecé a trabajar sobre todo en el 92, con los 10 años, hice tal vez la primera nota muy larga en página 12 donde escribía sobre los centros de excombatientes y cómo se estaban ayudando entre ellos. Y me pareció impresionante, como digamos, en la primera época ya me imagino que saben, no nos daban ni bola, nos felicitaban, nos agradecían, pero nadie nos daba trabajo. Y hubo muchos suicidios y mucha gente que quedó mal de la cabeza. Pero a medida que iba pasando el tiempo, algunos de estos centros empezaron a trabajar en la ayuda a otros. Hay uno, sobre todo, con el que estoy vinculado en Hurlingham. Tengo un amigo ahí, y ellos usan sus vacaciones para agarrar y subirse en dos micros y irse a Formosa, irse al Chaco, irse a hacer trabajo de ayudar a comunidades que lo necesitan, y lo hacen, digamos, se juntan y son veteranos de Malvinas que hacen esto. Digamos, me pareció que tenía algo que ver con lo que vos contás, digamos, que las cosas que te pasan en la vida te pueden llevar a muchos lugares, ¿no? Pero yo creo que hay algo en una parte, y tal vez es una parte muy importante del pueblo argentino, que cuando pasa algo no piensa solo en sí mismo, sino en ayudar a los demás. Y siento que muchas veces precisamente no son la gente a la que nunca le pasó nada, sino precisamente los que a partir de un drama, una tragedia, algo propio, dicen esto me lleva a pensar en los otros, ¿no? Y por eso digamos, me interesó mucho esta historia. Hay ¿cómo se llama? Roberto Chetini, hay un médico de Rosario. Yo di una conferencia de Malvinas en el San Martín y él vino de Rosario a Buenos Aires a escucharme y después, digamos, me dice, no me puedo quedar porque me tengo que volver a Rosario, digo, porque mañana tengo guardia. Y es alguien que yo siento que hay algo que ahora hemos descubierto que tiene la gente que se dedica a la salud,
pero que estaba siempre ahí, que es el interesarse y preocuparse por los demás. Y este tipo, digamos, hace en su tiempo libre barcos adentro de botellas y en todo el resto del tiempo ayuda a los demás, ¿no? Creo que me parece que estas un poco son las historias con las que nos tenemos que quedar cuando esto pase. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, como contaba un poco Mati, comentábamos en las redes del centro de estudiantes que íbamos a tener una entrevista con vos, todo en el marco de la fecha del 2 de abril, que nada, si no estuviésemos con todo este problema, todo este tema del virus, en la cuarentena y pudiésemos cursar normalmente, podríamos haber armado alguna actividad o algo más presencial para todos los estudiantes. Entonces, nada, Emilia nos comentó, como decía antes, que se había contactado con vos y todo, y nos pareció como re buena idea y re buena posibilidad para hacer algo que llama la atención, que le interesa a los estudiantes por redes y que puedan ponerse después a ver lo que fue esta charla, esta entrevista con vos. Y en ese sentido, nosotros como pusimos a disposición las redes del centro de estudiantes, contactos nuestros y todos para recibir preguntas, dudas, para traerte a vos acá. Y nada, logramos juntar unas 15 preguntitas, algunas un poco cortas, otras un poco más tal vez largas. De esas 15, Mati aportó un par también, pero nada, algunas están muy juntas, muy relacionadas con cosas que vos comentabas recién, así que nada, la dejo a Leti si quiere arrancar con lo que nos mandaron Denle, los chicos. yo creo que si estas sesiones son de 40 minutos, por ahí nos vamos a colgar otra vez y vamos a tener que volver. Yo tengo, digamos, también como estamos, yo estoy acá, no estoy solo y estoy encerrado, tal vez les diría que voy a tratar de, digamos, háganme las 15 preguntas, yo tengo, digamos, me enredo como una persiana, pero disculpen. Voy a tratar también de ser breve en las respuestas, No, está pero bien. digamos, más allá de esto, digamos, por eso hagamos esta hasta que dure y después otros 40 minutos, pero después con muchas ganas de ir para allá. Yo creo que Sí, no sé totalmente. si les dije, es una vergüenza atroz. Yo nunca estuve en Rosario. Mira. Yo estuve porque estoy con una idea de un proyecto de libro, pero en realidad, más que sea o no sea el libro, es una cuestión personal. De la gente que estuvo conmigo más cerca, como yo estaba en Marina, la mayoría no murió en Malvinas, pero un compañero mío que era un marinero, él es mi muerto más cercano. Y es de Victoria, Entre Ríos. Y yo no estuve en Rosario, pero estuve en Victoria, fui a ver a su familia. Claro. Y les dije que quería, digamos, de hecho en mi libro Los viajes del Penélope hablo de su muerte y de cómo lo llevamos a poner al lado del pozo del agua y lo tapamos con una frazada y se le veían las botas porque no, la frazada era corta, y lo enterramos ahí y después lo llevaron era de los que estaban identificados, entonces en el cementerio de Darwin siempre estuvo con su nombre, y su hermana y su mamá fueron a verlo. Y como yo estaba ahí, que esto era un lugar en el sur, en el sur de la isla Gran Malvina, es donde estábamos nosotros. Yo estaba en un barquito que se llamaba el Penélope, y con ese barquito volvimos a Puerto Argentino, y entonces yo lo había visto, entonces muchos años después encontraron el certificado de defunción y lo firma el almirante Otero, que era el jefe de la Marina, el capitán de Puerto Argentino, mi capitán del Penélope, y yo como Colimba. Entonces fui a la casa de Turano
a dar, y ellos nunca habían visto el certificado de función y se los di yo, y fue de las experiencias más terribles, porque yo siempre cuento cómo pasé la guerra, cómo volví, y bueno, llegamos a Puerto Madryn, y de ahí nos metieron en un avión a Ezeiza, y llegué a mi casa, y volví, abracé a mi mamá, y de repente estaba comiendo milanesas con doña Juana, que era la mamá de Juan Ramón, y me dice, ¿y Juan Ramón por qué no volvió? Yo la miro a Fabiana, la hermana, y le digo, como con los ojos, le digo, sálvame. Y me dice, mamá, ya lo hablamos. Estoy todavía dándole vuelta a esa historia me impactó muchísimo encontrarme de vuelta con la familia de Juan Ramón, él era un pibe que a los 15 años fue a la Escuela de Mecánica de la Armada a estudiar como para ser marinero, para conocer el mar, para tener un trabajo, y a los 17 se recibió de marinero de segunda, fue a Malvinas y ahí murió. Y a los 18 le llegó la carta para hacer la colimba. Y ya había muerto en la guerra. Esas son de las historias de esa época, pero digamos, eso es lo más cerca que estuve de Rosario. Fuimos hasta el río y lo pude ver desde el otro lado del río. Yo voy mucho a Buenos Aires, mi vieja está ahí, mi hermana, toda mi familia, así que de Buenos Aires puedo darme un salto cuando ustedes quieran. Va a ser un placer que estés en Rosario y que vengas a nuestra escuela, y bueno, ya con los chicos van a organizar. Denle a las preguntas, si son 15 preguntas, Leticia, ¿las tenés vos? Empezamos. Sí. Bueno, Dale, la primera pregunta que nos hicieron fue: ¿cuál es tu opinión respecto a la decisión que toma el gobierno militar de embarcarse en el enfrentamiento? De embarcarse. Es difícil, pero yo creo que es necesario separar la causa Malvinas de la completa ilegitimidad del gobierno militar. El gobierno militar era ilegítimo, nos embarcó a todos en algo que no debió haberse hecho así, mandó a nosotros, a 10.000 chicos, hijos de 10.000 familias argentinas, a combatir y a sobrevivir en una de una forma inhumana. Si ustedes leyeron el artículo de Anfibia, digamos, mientras estábamos bajo sus órdenes, ellos seguían cometiendo con nosotros, bueno, no conmigo personalmente, pero sobre todo con los de ejército, violaciones a los derechos humanos como acá, porque era la misma gente, los mismos oficiales que torturaban, eran los oficiales que eran nuestros jefes. Eso no debió haber pasado, digamos, en un... primero, digamos, no, toda decisión, pero sobre todo una decisión de ir a una guerra con otro país, no es ilegítimo que sea tomado por un gobierno militar. El gobierno militar llegó al poder en el 76 para hacerle la guerra a su pueblo, y entonces no debió, digamos, yo estoy en contra que sea el gobierno el que haya también ensuciado una causa argentina con su suciedad de dictadura. Eso. También otra de las preguntas es: ¿cómo fue la situación o cómo reaccionaste vos con tu familia cuando te llegó, cuando te enteraste que te ibas a ir a Malvinas?
¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué Sí, fue lo que sentiste? claro. Yo creo que como la mayoría, primero nos convocaron para ir a los cuarteles. En mi caso, yo estaba haciendo la colimba en Ah, claro. en el edificio Libertad, en el comando en jefe de la Armada. Entonces me llegó una carta que tenía que presentarme urgentemente en el edificio Libertad. Yo ya sabía, suponía para qué era. Pero en segundo lugar, gracias. Ay, me traen melón. Gracias, Lauri. Eh, ahí está, ahí está el melón. Mm. Ah. Eh, el, en segundo lugar, yo creo que tampoco, digamos, hubo tres fases, porque, digamos, siempre todo desde después se ve distinto. Nosotros, no, digamos, si tratamos de pensar en qué pensamos, primero nos dijeron, presentate en el comando o presentate en el regimiento, y de hecho algunos que se presentaron no fueron a Malvinas. Después, digamos, casi todos los que fuimos en los primeros días de abril, yo llegué el 11 de abril, tampoco era claro que íbamos a una guerra. Digamos, había, además, mucho de lo que se decía era que no iban a venir. Y entonces íbamos a estar ahí como defendiendo el territorio, pero que no iban o sea, no fuimos a la guerra, como que ya había una guerra y ahí nos mandaron, ¿no? Entonces, yo creo que fue cambiando mucho esto. A mí me pareció, yo creo que lo primero que pensamos muchos es en el miedo de lo que pueda pasar, en la locura, en el saber lo completamente inoperantes y desorganizados que eran los milicos que nosotros conocíamos. Y que esto no estaba preparado y que podía ir muy mal. Pero yo creo que lo que le pasa a cualquiera que se ve en una situación en donde tiene que tomar decisiones en instantes, es que yo creo que y después también hablándolo con muchos compañeros y camaradas de esa época, no pensábamos en el momento, pensábamos en el día a día, pensábamos en qué hacer para construir un hueco en donde no nos llegaran las bombas, en cómo saber si el FAL funcionaba, el mío no funcionaba. Entonces, realmente el único momento, y para mí era un momento de mucha angustia, era el único momento de calma eran las guardias de la noche, como esa del chocolate y el pan. El chocolate, sí. Mm. Y aparte, vos habías dicho que tenías 19 años en ese momento. Es muy fuerte tener ese miedo a esa edad. ¿Vos cuántos años tenés? 18. Esa es la edad. O sea, mira, claro, salvo, no sé, Israel y algún otro país, los que hacen la colimba y los mandan a la guerra son los varones, pero pensá en tus compañeros, por ahí los ves como unos nenes. Sí, sí. Encima yo creo que a esa edad, encima los varones somos más inmaduros que las mujeres, ¿no? Y además, yo no sé, siento que la época, el retorno a la democracia, la información, después Internet, después las redes sociales, yo siento que hay una cosa que tienen los chicos de 18, 19 años hoy, que yo los veo mucho, mucho más maduros, mucho más conocedores. Nosotros realmente éramos adolescentes, éramos unos pibes. Hay toda una discusión entre los historiadores, los sociólogos, los antropólogos,
del tema de Malvinas sobre el uso de los conceptos, de cómo nos llamamos, si somos los chicos de la guerra. Y ahí hubo mucha discusión, ¿no? Y hubo mucho, yo me encontré con mucho rechazo al tema de, no, porque gracias. La, Lauri me trae más, pero no puedo hablar mientras como, pero está muy rico el melón. Y ahí, digamos, es una de las discusiones, ¿no? Hubo mucho rechazo al tema de los chicos, de que no, que nosotros éramos, como somos veteranos digamos, éramos suficientemente adultos y fuimos soldados de la patria y todo esto. No, eran pibes. Pero yo creo que no va en desmedro de que por ahí hicimos algo heroico, de reconocer que éramos pibes. Y que realmente sabíamos muy poco de la vida, de tantas cosas, ¿no? Sí, Otra. Totalmente. Bueno, otra que mandaron que es muy parecido un poco a algo que comentabas vos recién, es si ustedes, nada, con esa corta edad que tenían, con esa poca práctica o ese poco pasar en cuanto al tiempo dentro de la colimba, el hecho de si ustedes sabían usar el conocido FAL o si conocían algún tipo de estrategia militar, algo, cuando los embarcaron hacia la isla. No. No, realmente era patético. No nos... no teníamos formación. A mí me habían mandado como 3 veces a un polígono de tiro con un Garand Beretta de la Primera Guerra Mundial, y cuando me dieron el FAL yo no había hecho ninguna práctica. Y bueno, para nosotros que estábamos o en el puerto o embarcados, solo hubiéramos entrado en combate con el fusil si no se producía el 14 de junio la rendición y había combate cuerpo a cuerpo en las calles de Puerto Argentino, pero si no, pero yo creo que lo más dramático era la situación de los chicos de ejército, que realmente no tenían preparación, no tenían alimentación, no tenían ropa, no tenían nada. Una de los cuando trato de explicar esto a partir de las experiencias de otros, los que vinieron cruzando desde San Carlos, las tropas británicas, tenían entrenamiento en el norte de Noruega y en las zonas más al norte de las islas de Escocia, y tenían combate contra el IRA en Irlanda. O sea que tenían preparación y tenían un armamento y tenían una cosa que por eso atacaron de noche. Ellos atacaron de noche porque tenían anteojos de visión nocturna. Y los nuestros estaban como si fueran vendados, o sea, te mandaron vendado a pelear contra alguien que veía. O sea, era un combate entre profesionales con anteojos de visión nocturna y otros que estaban perdidos en medio de la noche, o sea, una noche oscura. Ese fue la hora del ataque, precisamente porque tenían la ventaja de que nuestros pibes no veían. Hay una cosa, digamos, creo que es el 21 de junio, es el día que oficialmente empieza el invierno. La guerra terminó el 14 de junio y había pibes que tuvieron que cortarle los pies por la gangrena porque ya se les habían gangrenado de frío. Se estaban cagando de frío y terminó la guerra y todavía no había empezado el invierno. O sea, una de las cosas que decían es que tenían que quedarse esperando que nos muriéramos todos. Fue
realmente digamos, lo que decían, y yo creo que uno de los grupos más insistentes y más combativos en esto es el CECIM de La Plata, que dice que estaban, digamos, los colimbas de Malvinas tenían un enemigo delante y otro enemigo detrás. Sí, tal cual. Sí, lo que decías también de las violaciones a los derechos humanos también estuvieron en Malvinas. Y las condiciones fueron pésimas. Los estaqueaban, como en la época del Martín Fierro. Que también era, digamos, es interesante, digamos, la figura del Martín Fierro como un colimba que termina escapándose, pero que lo llevan para la lucha contra el indio, como obligado, y el castigo es con 4 bayonetas dejarlo toda la noche de frío en la escarcha. Y de esa época al 82, el ejército argentino no cambió. Yo creo que el gran desafío en democracia es que cambie ahora, que las Fuerzas Armadas sean distintas ahora. A mí yo soy la generación mía, de los que nacimos en 1962, estábamos entrando en el año 76 en yo en marzo del 76, yo entré, digamos, casi todos los que fuimos a Malvinas, entramos al secundario un lunes y el jueves fue el golpe de Estado. Vivimos toda nuestra adolescencia bajo estado de sitio. Yo estaba en primer año y los de quinto año desaparecían. Nosotros no somos la generación que vivió los 70. Tampoco somos los que después eran los jóvenes que despertaron en el 83, 84. Somos esa extraña generación que nos educamos, porque vivimos toda la adolescencia en dictadura. Digamos, la secundaria de principio a fin, del 76 al 80, fue en dictadura, y en muchos casos pasó también que nuestros padres intentaron protegernos contándonos poco de lo que estaba pasando. Por eso es que pasó también que digamos, lo que pasaba, la colimba es una especie, digamos, sin Malvinas, ya es toda una historia que termina con el soldado Carrasco y con el fin de la colimba, pero hay muchas historias de 76, 77 de colimbas desaparecidos. Era realmente digamos, nosotros veníamos de dos educaciones terribles, una, la de la dictadura, y la de cómo funcionaban los colegios como cuarteles en dictadura, y después la instrucción de los que fuimos a la colimba y nos educaron allá. Yo la primera vez, yo todavía me acuerdo estando en el edificio Libertad de guardia una noche en la casilla con un suboficial que abría y bajaba la barrera para que salieran y entraran los autos. Me dice, ¿ves? Ese es el Ford Falcon que sale para hacer los operativos. Y yo no tenía ni idea. Yo decía, ¿qué operativo? Digo, bueno, van a secuestrar gente, la llevan a la escuela de mecánica de la Armada, los torturan, los matan. O sea, eso es lo que estaba pasando. Y esos eran los oficiales que eran nuestros jefes y tenían poder sobre nuestra vida y nuestra muerte en Malvinas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que
que siento que es nociva y que la tienen sobre todo los grupos de veteranos oficiales de Malvinas, el de separar la causa Malvinas de la dictadura, como si fuera un oasis, como si hubiera sido algo completamente distinto. A ellos les conviene eso. A mí me llamó mucho, yo escribí para el New York Times un artículo sobre la identificación de los que estaban como un soldado argentino solo conocido por Dios en el cementerio de Darwin. Y me llamó mucho la atención que el centro de los familiares de caídos en Malvinas no quería que los reconocieran, pero no quería que los reconocieran porque no quería que identificaran quién era quién. ¿Quién era un oficial que antes de Malvinas había sido un torturador y quién era un pibe colimba? ¿No? Todos héroes. Eso les conviene a ellos. Pero no somos todos iguales. Otra pregunta. Igualmente te quería hablar a vos, Eva, que quizá con esto que acaba de mencionar de los cuerpos que están allá, quizá vos le querías preguntar eso que me habías dicho, así ya queda más unificado y no nos vamos tanto. Sí, yo leí un poco sobre vos en internet, todo, leí la nota de la revista Anfibia también, muy buena nota. Y te quería preguntar, corregime si me equivoco, si vos habías participado en esto de que fue el reconocimiento de los cuerpos de los soldados que quedaron allá, y en ese sentido, ¿cómo es? ¿Cómo viviste eso vos particularmente? ¿Qué significa? No, participar no. Yo, de hecho, digamos, fue con la información que pude recopilar y haciendo varias entrevistas al director del Museo de Malvinas, a un historiador, a veteranos, a gente de la Cruz Roja, pero desde Santiago de Chile hice ese artículo que me dije que, digamos, no sé si me lo van a aceptar en el New York Times, porque en realidad le estoy escribiendo una carta a un muerto. Es una forma muy rara de hacer periodismo. Pero yo le digo, bueno, ahora vas a tener quien te lleve flores. Y yo creo que es principalmente para los familiares, y esto lo sabemos perfectamente desde los mitos griegos de Antígona, que se rebela contra el poder porque quiere enterrar a su hermano rebelde, que el dictador ordena que se lo coman los buitres, hasta la historia trágica de los desaparecidos, el tema de poder tener a nuestros muertos y poder identificarlos y que tengan un nombre y poder ir a su tumba y honrarlos, es algo que tiene que ver para algunos antropólogos con las raíces de la civilización. Digamos, nos convertimos en humanos, entre algunas otras cosas, cuando enterramos a los muertos. Y eso es una de las cosas, entre paréntesis, tan dramáticas de ahora, sobre todo lo que estoy viendo en España y en Italia, de que no se mueren del coronavirus y no pueden no pueden hacerles ni funerales, ni honrarlos, ni verlos, ni nada. No hay, porque hay como una especie de pavor de la falta de despedida y del estar y del poder tener algún tipo de relación con los muertos, ¿no? Por eso a mí me pareció muy, muy, muy bueno que hubiera este trabajo de la Cruz Roja, que es como un organismo internacional independiente, y el equipo argentino de antropología forense, que hizo tanto por el tema de los desaparecidos en Argentina, y después yo los vi en acción en Guatemala y en Colombia y en México,
pero también, digamos, cómo esa antropología forense permite también hacer justicia, porque permite encontrar, son evidencias en el juicio contra los criminales. Y entonces este tema, digamos, yo no participé más que con lo que escribí, que después Eñe de Clarín también lo publicó, pero porque tiene un convenio con el New York Times. Pero digamos, me parece que es algo positivo, y me pareció también un gesto humano cuando en Buenos Aires digamos, lo recibieron y lo entrevistaron a un oficial inglés, que fue el que después de la guerra se dedicó a buscar a esos cadáveres que estaban esparcidos por los campos de batalla y llevarlos a Darwin, como un trabajo casi en el caso de ese equipo, como humano, ¿no? Yo no me había imaginado, claro, uno no se lo imagina, ¿no? Nosotros fuimos prisioneros, después nos fuimos, pero ahí quedaron los muertos, y si no los hubieran juntado y los hubieran llevado al cementerio, estarían, como en tantas otras guerras, estarían esparcidos por las montañas. Es impresionante por el frío que hace en Malvinas, que las cosas que quedan en las montañas, todos los que volvimos buscamos el lugar donde estuvimos, pero los que vuelven a los pozos de Zorro en las montañas se encuentran cartas, remeras, zapatillas, fotos, ¿no? En realidad, esto un poco como relacionado con lo que decía al principio de cómo las cosas cuentan historias. Y los cuerpos de los muertos no son los que eran vivos, pero son alguien que son los que son una forma tal vez de reencontrarnos los vivos con nosotros mismos. Yo cuando me encontré con la madre de Juan Ramón, lo primero que pensé es cómo estaría hoy mi mamá si yo no hubiera vuelto de Malvinas, ¿no? ¿Cómo se sobrevive a eso? Por eso, digo, me parece muy que todo el trabajo conjunto y de este grupo de antropólogos para la identificación, y que ahora todos tengan su nombre, es un acto también de humanidad y de justicia. Sí. Sí. Otra de las preguntas fue, ¿cómo fue el trato que brindaron los ingleses a los prisioneros argentinos? Variado. Digamos, sí, hay una cosa en la que yo personalmente creo mucho. Yo creo que existen en el mundo las causas justas e injustas. Yo estoy en contra del colonialismo, pero también existen en todos los países gente buena y gente mala. Y yo creo que en parte roza en la xenofobia, es decir, todos los de este lugar son todos malos, ¿no? Y yo me encontré con las dos cosas. Y creo que es absolutamente denunciable, tanto, obviamente, como las violaciones a los derechos humanos de los argentinos de los oficiales argentinos sobre su propia tropa, cosas demostrables de maltrato. Y de hecho, a mí me tocó porque, digamos, una de las cosas que yo tuve que hacer cuando acompañé al capitán Brown, el jefe de prisioneros inglés, fue intervenir en un momento en donde le estaba un marín inglés le estaba pegando a un prisionero argentino, porque dice que le encontró un reloj que le había sacado a un inglés muerto, y que el pibe se lo había puesto, y entonces el otro se enfureció. Desde entonces sacaron de ser carceleros durante la semana que estuvimos de prisioneros de guerra a los que habían peleado, y en cambio trajeron a los que estaban en los barcos y no habían entrado en combate.
Pero al mismo tiempo yo me voy a olvidar de una frase de un oficial inglés que creía que nosotros no la entendíamos y yo la entendía, eh, que nos miraba con asco, diciendo qué raza horrible de gente, con racismo, con asco, ¿no? Yo creo que hay racistas en todos lados. En Argentina, lamentablemente, hay racistas de unos argentinos sobre otros argentinos, ¿no? Pero yo creo que sí, estas grandes potencias coloniales, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, están Japón respecto de sus vecinos en Asia. Siento que hay como una cosa especialmente maligna, perversa, que fomenta el racismo en la población de estos lugares que están acostumbrados a ser potencias coloniales, ¿no? Pero, y yo lo vi, pero insisto, yo creo que si hay una oportunidad de construir un mundo mejor, hay también ahí existe la buena gente, y muchos de los soldados ingleses que fueron eran los pobres, los proletarios que les tocó pelear en la guerra y los mandaron a Malvinas, así como en Estados Unidos los que mandaron a Vietnam eran principalmente los negros y los latinos, que hicieron el mal matando a los vietnamitas, pero que ellos eran de las clases desfavorecidas y obreras en sus propios países, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, hay una orden criminal del gobierno de Margaret Thatcher, y una política colonialista repudiable del imperio británico, pero los obreros y los pobres de Gran Bretaña siempre fueron, como lo muestran Julian Thompson y los grandes historiadores marxistas ingleses, ellos fueron también víctimas de esa clase dominante inglesa. Eso. Claro. También, bueno, cuando publicamos que íbamos a hacer esta entrevista, nos preguntaron, nos pidieron que te pregunte si ustedes recibían las donaciones que hacía el pueblo argentino, que más o menos cuando comentaste lo de los dulces de batata. O sea, la gente, digamos, es la gente, es los tuyos los que te mantienen con ganas de volver y sano, es el grupo con el que estás ahí, y también tal vez alguna cosa que te ayude. A mí me ayudó mucho la lectura. Yo tuve claro, prácticamente allí no había libros ni revistas, pero yo tenía la gran ventaja de que yo había ido a un colegio inglés, yo sabía inglés, y entonces podía leer los libros que estaban en el barco, podía leer libros que había en las casas, que el comando de la Marina Argentina tomó la casa de un funcionario colonial que se fue cuando se tomaron las islas, y entonces yo ahí en esa casa, yo había leído una novela de Graham Greene, por ejemplo, y me encontré con otra, digamos, cuando se apagaban las luces, yo decía, tengo 3, 4 horas para dormir, pero me quedaba leyendo la novela. Me iba, me escapaba, era el revés de la trama, en África, y yo me iba a África y hacía mucho calor en mi novela, y ahí me ayudaba un poquito con el estar todo el tiempo pensando en la guerra y para superar el frío, ¿no? Y sí, yo creo que ahora se está hablando mucho también de que la gente lea, de que no esté todo el tiempo con las redes sociales. Nosotros teníamos muy poca información, pero ya la información que tenías te envenenaba, ¿no? Entonces poder dedicarte en mi caso, a leer, no existía internet, ni redes, ni Netflix, ni nada de eso. Pero yo creo que en ese y en otros momentos de mi vida los libros fueron mi refugio.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta, voy yo, chicos, ¿sí? Sí. Te quería preguntar porque, bueno, entre las tantas particularidades que tiene nuestro país, tiene un gusto por lo dicotómico, por lo irreconciliable muchas veces, y en ese sentido hay dos figuras que me parece que aparecen en debate todo el tiempo con la cuestión Malvinas, que tienen que ver con la de qué eran, héroes o Sí. víctimas. Ujú. Me gustaría un poco Sí. por ahí qué reflexión podrías brindarme sobre esas dos figuras, tu posición personal sobre eso. La, es difícil poner a todos en el mismo lugar. Sí, yo creo, digamos, un poco por lo que dije antes, que si bien hay, eh, hubo actitudes buenas y nobles, yo soy terriblemente crítico sobre todo con los oficiales. Después, en un lugar como intermedio, que yo creo que es también el lugar intermedio que han tenido en todo el tema de la dictadura, ¿no? Yo creo que nunca se supo bien qué hacer con los cabos, con los suboficiales, que son los peones de, de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y después, también la figura de los conscriptos, de los colimbas, ¿no? Yo creo que no podés desagarrar al general Menéndez, a Seineldín, a un pibe que estuvo en un pozo de zorro y a mí, y decir, todos ustedes, todos juntos, que son héroes o víctimas, ¿no? Primero, no somos lo mismo. No quiero, digamos, ya dije que me parecía que no todos los ingleses eran malos, no quiero tampoco demonizar a todos los oficiales, pero es otra cosa. Yo creo que ahí, eh, yo creo que una de las cosas que tengo claro es que si alguien en toda esta historia definitivamente no son víctimas, son los oficiales. Yo no era. De hecho, esta era, digamos, después de haber, digamos, combatido valientemente con gente desnuda, atada a camas, esta era su oportunidad de hacer la guerra para la que ellos efectivamente se prepararon. Había yo creo que esto era en el libro de León Rosisner, León, el padre, Malvinas, de la guerra sucia, la guerra limpia, en una entrevista en un diario, en medio de los combates de Malvinas, el general Ramón Camps dijo bueno, que estaba siendo muy difícil ganar esta guerra porque él le sorprendía lo violentos y lo agresivos que eran los Marines británicos. Entonces digo, bueno, claro, el general Camps estaba acostumbrado a que sus enemigos estaban vendados y maniatados y en sesiones de tortura. Esos son. Entonces, obviamente, si te enfrenta a otro soldado, es otra cosa. Ahora, yendo a los conscriptos, sí hay una cosa que creo que cada vez más que tenemos que tener respeto, que es cómo se ve cada uno. Y digamos, yo no me considero un héroe, pero absolutamente todos los que se dicen héroes, en parte yo creo que es su forma de sobrevivir todos estos años. Si viste cómo mataban a tu amigo y los dos tenían 18 años, si mataste a un ser humano, yo
creo que tanto los que dice, digamos, me parece importante, y también me parece importante en otros órdenes de la vida, ¿no? También estas peleas entre los que vivieron lo que pasó, digamos, la rebelión de los 70, digamos, cómo cada uno se ve a sí mismo y cómo cada uno lo recuerda. Yo creo que es una cosa no excluye la otra. Digamos, se puede, digamos, si realmente fuimos enviados, en muchos casos, a morir, sin armas, sin ropa, sin entrenamiento, sin edad, se pueden, digamos, fuimos en parte víctimas, pero al mismo tiempo, en distintos grados, hubo muchos de nosotros que realmente tomaron esa guerra como una causa nacional, una causa justa. Y digamos, de los que estuvimos en Malvinas, algunos piensan más que por un pedazo de tierra donde no había argentinos sufriendo situación de colonialismo en ese momento. Obviamente hay que tener en cuenta todo lo que pasó desde 1833, pero que no valió la pena, digamos, que no era una causa por la cual matar y morir por un pedazo de tierra. Y yo creo que eso es respetable. Y otros que piensan que esa era que son héroes porque esa era la batalla que tenían que dar, y que ese era el lugar en donde luchar por lo que para ellos era muy, muy preciado, que es la patria, ¿no? Digamos, pero en ese sentido, los 10.000 que fuimos mandados ahí, no, yo creo que no hay que juzgar a los que tienen más fuerte o menos fuerte el concepto de patria, digamos. Y somos una mezcolanza de héroes digamos, porque sobrevivimos sin hacer el mal. Sobre todo, yo creo que tiene que honrarse como... Yo en ese sentido sí diría que son héroes los que murieron, y que merecen el honor. Pero también, en cierta forma, fuimos víctimas. Yo creo que tampoco nos empequeñece vernos de esa manera, ¿no? Y yo creo que si algo estaba pasando en la época de Malvinas y por lo que nos mandaron ahí sin preguntarnos, era porque no había democracia y no había voz, no teníamos voz. Ahora que tenemos voz, yo creo que es bueno no meterles un sello desde afuera, sino dejar que cada uno se defina como quiera. Sí. Creo que nunca lo había dicho de esta... Sí, me gustó mucho la pregunta. Yo creo que, digamos, he hablado de Malvinas desde hace 38 años y creo que nunca había dicho esto de esta manera. La verdad que la respuesta fue súper ilustrativa, te la agradezco enormemente. Y bueno, en ese mismo sentido también me quedé con una frase tuya que la verdad que yo te la voy a agradecer la frase porque me pareció hermosa, que es el dolor nunca prescribe. Y en ese sentido, en esa columna de la revista Anfibia, vos dejabas una pregunta abierta, un poco sin contestar. Y bueno, no sé, me gustaría volver a hacerte un poco esa pregunta para que te puedas explayar, de por qué sigue siendo una herida abierta en nuestro país, la causa Malvinas. Ahora, digamos, yo después de escribir eso, es que salió un tema muy, muy importante ay, bueno, están... No, pero mostrate vos, porque si no, esta es Laura. No, esta no es Laura. Ay, bueno. Le regalaron porque le gusta mucho peinar, y entonces para mí es un poco asustante esta cosa, pero que es lo que usan los peluqueros para
¿no? A Y la acaba de practicar. hacer, sí, que hace tiempo que no estoy, estamos metidos en la casa, así que me perdonan, yo creo que a todos ustedes les pasa también, de Sí, que estamos en sí. familia. Sí, sí, Este, sí. ¿En qué estaba? No, digamos, yo creo que que el dolor no prescribe es importante, y yo creo que nosotros digamos, que el pensar en los demás, para mí, en este momento, el momento del Me Too, de la memoria de las mujeres, sobre todo, pero de la memoria del abuso sexual, de los digamos, de familias, de padrastros, de tíos, digamos, de todas las mujeres que han sido abusadas. Yo creo que en ese caso se entiende perfectamente la idea de que el dolor no prescribe. Digamos, es espantoso el hecho de que prescriba, de que porque años después se animaron a contar la violación, el abuso, digamos, de curas, de familiares, de parejas, digamos, que no se imaginaba uno de que dentro de la pareja podía haber violación, ¿no? Pero entonces, digamos, vuelvo a este concepto de repensar el tema de la prescripción, porque y otra vez el tema de la solidaridad con meternos en la experiencia de los otros, ¿no? Yo creo que para muchas mujeres en el mundo y en Argentina, donde ha salido todo esto, la vida es un Malvinas constante. Y ahora me parece aterrador lo que está pasando con mujeres obligadas a convivir en enclaustramiento con sus abusadores. Entonces, sí, digamos, me pareció, sobre todo también, y me parece que esto le pasa a muchos más, a mucha más gente que lo de Malvinas. Y nos tiene que, nosotros somos algunos de los que les pasó esto, y en mi caso no me pasó. Digamos, a mí no me, digamos, no me trataron mal. En mi caso, yo no puedo decir que me haya pasado a mí, pero sí que me he enterado, sobre todo digamos, haciendo trabajo periodístico de entrevistas y hablando con la gente, especialmente de CECIM de La Plata. Yo creo que también pasa algo parecido en los regimientos de Corrientes, del Chaco, ¿no? Pero el tema del dolor que no prescribe tiene que ver con cosas que le pasan a uno en su vida privada, pero que se transforman en colectivas y públicas cuando es todo un tema, como el femicidio. Y en el caso especial de Malvinas, vos me preguntabas por qué me parece que es una herida que no cierra. Yo siento que tiene esa doble dimensión, tiene esa dimensión de algo que no es ni blanco ni negro. Siento que en Malvinas hubo un momento en donde un país que, como vos mismo también decís, ha estado siempre tan dividido, con tanta grieta, de repente hubo una unión por una causa, pero esa causa fue liderada por la dictadura. Y hubo una ilusión que en un país tan exitista no se justifica por una causa positiva, sino por ganar, ¿no? Nosotros estamos más, los futboleros prefieren toda la vida jugar un mal partido y ganar que jugar un partido buenísimo y perder, ¿no? Yo creo que en el partido contra Francia en el Mundial, yo creo que fue el mejor partido de los últimos tiempos de Argentina. Y nos rompieron, bueno,
nos ganaron. Entonces Malvinas es una derrota colectiva, una derrota de un sueño común. Y hay una cosa que yo siento que es, muchas de las cosas que no se nos van de la cabeza son los recuerdos de culpas que nosotros asumimos. Y yo creo que hay una cosa en los argentinos que viven. Yo no sé cómo es eso en ahora, tal vez más de la mitad de los ciudadanos argentinos no habían nacido en Malvinas, eso cambió. Pero digamos, el recuerdo de los que pasaron por eso, hay por un lado una especie de culpa de haber creído a las mentiras de la dictadura, y de haber creído que estamos ganando, y por otro lado, y en eso espero que sea también algo positivo y que se aprenda de eso, una especie de culpa colectiva por habernos dado la espalda a nosotros, a los colimbas excombatientes, a que no nos cuidaron. Y entonces uno ¿no? Tal vez, qué sé yo, uno tal vez de las novias o de los novios que no se puede sacar de la cabeza es de aquellos con los que uno tiene una culpa, que le parece que hizo algo mal. Y yo creo que hay algo que no terminamos de resolver. Por eso que mezcla, digamos, un gobierno absolutamente, digamos, plebeyo del imperialismo, pero transformado en el que hace una patriada antiimperialista, y como hay cosas que no terminamos de entender de qué pasó, y tampoco terminamos de entender de qué hicimos cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué esto sigue siendo algo? Y obviamente existen allí las Islas Malvinas, existen y siguen sin ser argentinas, y eso sigue siendo algo irresuelto. No, qué sé yo, hay un libro que a mí me gusta mucho, que hay un cronista, ¿no? que se llama Daniel Riera, que yo creo que es de los mejores cronistas, sobre todo de rock, de Argentina, y él junto con Juan Ayala escribieron una crónica que se publicó en Rolling Stone y que fue finalista del premio Gabo de la Fundación García Márquez, que se llama Nuestro Vietnam. Se las recomiendo mucho, está en Nuestro Vietnam, Daniel Riera, y es las historias de varios excombatientes que pierden la cabeza, varios se suicidan. En general hay como un juego terrible, porque vos a medida que vas leyendo, aquellos en donde la historia la cuenta la hermana, la exnovia, el papá, es que sabes que va a terminar mal. Y el otro va contando su propia historia. Y la historia empieza y termina en el Monumento a la Bandera en Rosario. Y tiene una estructura que yo copié, que es tan buena que yo copié en una crónica mía en Guatemala, en donde en la primera escena el pibe le dice a su hermana que lo deje, que va a hacer un trámite, se sube al Monumento a la Bandera y se tira. No sé si ustedes se acuerdan de un excombatiente de Malvinas que se tiró de arriba y se mató. Y esa es la primera escena, y entonces van contando la historia de estos, que son 6 o 7, y en la última escena vos ya entendés qué le pasa a este pibe, no quiere escuchar más a su hermana, no quiere que lo curen, no quiere, y entonces le dice, mira, déjame en el Monumento a la Bandera, y es el relato de la hermana que dice que lo ve irse. Y ese es el final, y vos ya sabés qué pasa después porque es el principio. Es una maravilla de crónica. Y ellos lo llamaron Nuestro Vietnam. Vietnam, yo vi en Netflix un documental maravilloso sobre la guerra de Vietnam, pero los norteamericanos no quieren volver a recuperar Vietnam. No, Vietnam es una herida para ellos, pero Vietnam es de los vietnamitas y ya está. Y entonces esto tiene toda esto extraño, que tiene que ver con el mundo de los excombatientes colimbas, el mundo
extraño y perverso de los excombatientes militares, el mundo de Aldo Rico, de Seineldín, del uso de Malvinas para defender de Gómez Centurión, digamos, todas esas cosas son Malvinas. Ujú. Y yo las veo también, yo estoy en 3 grupos distintos de WhatsApp de veteranos de Malvinas, no se imagina, digamos, el 2 de abril me prendí el teléfono y tenía 467 mensajes. Y y entonces no, sí, me cuesta, digamos, obviamente yo pasé por esto, ¿no? Y en cierta forma, como es algo que tiene que ver con algo dramático, con muertos, con guerra, con desquiciados, con pibes que volvieron locos, digamos, en cierta forma me parece bien que algo que me pasó a mí, a otros que no tienen nada que ver, también les emocione. Ojalá que lo que les pasa a las mujeres víctimas de femicidio, también a todos, incluso a los hombres, nos parezca que esto también es nuestra causa, ¿no? Aunque, digamos, lo que pasa también, Malvinas, a pesar de que fuimos pocos, yo creo que están muy extendidos. Todo el mundo conoce a alguien, todo el mundo tiene el papá de un compañero, eh, pero sí, yo creo que en cierta forma es un drama nacional porque fue algo en donde estábamos, digamos, nadie fue indiferente, todos de una forma vivimos y tal vez peleamos Malvinas, y a todos nos cayó como un mazazo la derrota y las mentiras. Pero yo creo que hay una cosa que, digamos, la derrota ya fue, las mentiras ya fueron y eran obvias y digamos, y no eran más que las mentiras que siempre había contado la dictadura desde el comunicado número 1 del 24 de marzo del 76. Ya esos son los mentirosos de siempre. Pero el tema que yo creo que si para algo sirve es el no haber cuidado, el no haber protegido, el no haberles dado una mano a los veteranos que volvían. Yo creo que ahora los que sobrevivimos tenemos 57 años y más o menos ya estamos. Hay muchos que todavía están mal, están muy mal. Pero yo creo que bien o mal sobrevivimos a esto. Yo creo que la lección tiene que ser para que los que ahora están sufriendo esto que pasa, que yo me niego a compararlo con una guerra. Digamos que así como nos dieron la espalda para no acordarse de que habían apoyado una dictadura y dijeron la guerra queda en el pasado, pero nosotros estábamos ahí, que ahora este recuerdo sirva para hacer de esto un país más solidario. En ese mismo sentido... Sí, perdón, te corté. No, dale. No, decía que en este mismo sentido también te quería hacer una pregunta por ahí un poco más personal, pero que creo que tiene que ver con esto que estabas contando, que es un poco el después de la guerra. Y bueno, si nos podías contar un poco cómo fue para vos construir una vida, sobre todo en el momento en el cual se vuelve, que es donde se está comenzando a construir la adultez y un poco lo que vas a hacer en muchos sentidos. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Fue duro, digamos, me ayudó mucho mi familia, mi novia de aquel entonces fue puntal, pero yo, digamos, un poco con curiosidad, a veces empática y muchas veces como malsana, en cualquier reunión donde iba, me preguntaban de Malvinas y yo no podía dejar de hablar. Bueno, ya ven que soy como charleta. Y a ir, no me querían escuchar. Y
y yo no podía parar. Eh, y, me, me sirvió tener contacto con algunos grupos. Nosotros se acercaron a mí los de un grupo de derechos humanos que estaban eh, vinculados. Yo ya estaba en la facultad, estaba en sociología en la UBA, eh, y había un grupo que llamaba el FOSMO, Frente de Oposición al Servicio Militar Obligatorio, en donde estaba Eduardo Pimentel, que era creo que uno de los luchadores por los derechos humanos de esa época, vinculados con todo el tema de los desaparecidos. Y eso me ayudó a ser parte del FOSMO. Eh, eh, Volver a pensar en cómo te quema la cabeza, cómo te lava la cabeza, cómo no sé, te rompe la cabeza hacer la experiencia de la colimba. Digamos, qué clase digamos, yo ahí fui construyendo una especie de genealogía y una historia de, de la colimba, que ha sido, digamos, un instrumento de acuartelamiento de la población argentina. Es una forma de construir al futuro obrero argentino como un soldado recibiendo órdenes en un regimiento. O sea, como que yo creo que digamos, la clase dirigente militar en Argentina, como en otros países, tiene la idea de que la mejor forma de tener un pueblo dócil es que el ciudadano sea como un soldado que recibe órdenes, ¿no? Y digamos, esto eran las ideas que nosotros teníamos en esa época de oposición al servicio militar, que después terminó. Eso, digamos, en cierta forma, un tipo de... Hay muchas otras, y había en ese momento muchas otras luchas que dar en Argentina, pero yo creo que digamos, si ustedes seguramente están en una militancia, esto yo creo que ayuda, creo que una buena militancia ayuda al país y a la sociedad, pero también a uno a no encerrarse en sí mismo, sino en hacer cosas para los demás, ¿no? En ese sentido, eso me ayudó. Estar digamos, estar en ese momento en la facultad, para mí fue, digamos, hubo un día en el 83 en que de repente empezaron a cubrirse en la facultad, nosotros estábamos en la planta baja en el subsuelo que se inundaba de derecho, después pasamos a ciencias exactas y después recién tuvimos la facultad de ciencias sociales. Y ahí, un día de repente aparecieron los carteles, las pintadas, todas las sábanas con los carteles, los partidos políticos, la elección de centros de estudiantes en la facultad. Yo creo que, digamos, no espero que no me lo tomen a mal. Yo era, en ese momento militaba en la patota del doctor Oscar Allende. Para usted les dice algo el nombre de la Unión Cívica Radical Intransigente? Totalmente. El No, PI, pero bueno, a ustedes sí, pero los pibes de hoy, yo creo que claro, digamos, hay montones de personajes de la política argentina, yo creo que claro. ni les suena, ¿no? Pero esos eran los que, en esa estaba yo en esa época. Y yo creo que digamos, esto que hacen ustedes, digamos, de juntarse y ahora a la distancia, en donde tiene que estar cada uno encerrado, pero haciendo algo, eso es tan bueno, ¿no? Y también la posibilidad de rescatar a los que se pierden en el encerrarse en sí mismos,
y si bien no, digamos, es tan difícil de comprender esto, de que el hacer algo no sea ir a la calle y juntarnos, porque no podemos salir a la calle y juntarnos, ¿no? Eh, yo viví muchos años en Barcelona y estuve muy cerca del movimiento vecinal. Y entonces en los barrios pobres que habían al final del franquismo hicieron departamentos como monoblocks, y con muy mala, digamos, los empresarios, amigos del franquismo, se hicieron millonarios y las casas eran un desastre. Y entonces en la memoria de la lucha barrial gritaban, este vecino baja, el piso se te raja. El piso es departamento en España, ¿no? Y era como, y entonces uno salía a la calle a participar. Acá es buscar, mientras dure esto, otras formas, ¿no? De, de estar juntos, de agruparse, de ser comunidad, desde cada uno encerrado, ¿no? Pero, pero a mí digamos, esto es lo que a mí me sirvió, el entender que, digamos, y que muchos otros tenían problemas mucho peores que yo, digamos, no es, para mí, yo vengo de una familia de clase media acomodada, yo nunca tuve hambre, nunca tuve, y tampoco nos persiguieron ni reprimieron durante la dictadura, o sea, a mí me pasó Malvinas. No quiero, estoy casi a punto de decir por suerte, pero no, no es por suerte, pero creo que todos tenemos también que aprender de algo que nos pasó o de que le pasó a alguien cercano, para que nos crezca esa solidaridad y saber que la lucha es por los demás, y que es juntos. Y eso es lo que yo aprendí en esa época. Bueno, y ya terminando, nos quedan dos preguntitas que en realidad van juntas, Sí. que serían, ¿qué sentís ahora en una sociedad que reconoce y agradece el esfuerzo que hicieron en tierras y condiciones tan hostiles? ¿Y qué mensaje les dejarías de cara a nuestro reclamo de soberanía sobre Malvinas? Del reclamo seguir, y seguir por cosas que, digamos, muchos dicen que estaban haciendo y se estaban consiguiendo algunas cosas cuando la dictadura recuperó a la fuerza las Malvinas. Yo creo que tarde o temprano serán argentinas, y creo también que como hay gente de distintos orígenes y que Argentina se ha creado con inmigrantes de distintos lugares, el camino también es no pensarlos como enemigos, sino incorporar a los ciudadanos, que son 3.000 de las islas, pero los que también, como a todos, como dije al principio, creo que hay que escuchar. Y ahora, el tema de que se reconozca lo que pasaron y lo que sufrieron y lo que ofrecieron y dieron por los demás, un puñado de jóvenes, nos lleve a pensar en lo que están dando los que hoy se están sacrificando por los demás, que son, yo creo que en primer lugar, la gente de la salud, héroes, sus familias a las que ellos vuelven posiblemente contagiados, más todos los que reparten comida, todos los que mantienen, digamos, hasta algunos abnegados periodistas que mantienen a la gente informada, un gobierno que trata de
de mantener algún tipo de salud mental y orden en un momento muy, muy difícil. Yo creo que en este momento algunos, no todos, pero de la gente que siempre tuvo que salir a la calle para dar a los demás y para ganarse el pan, hoy son los que no pueden estar enclaustrados protegiéndose, sino que están ayudando a los demás, ¿no? Entonces, para los que piensan que nosotros representamos a todos en una causa que es y era justa en Malvinas, es, digamos, el pasar este reconocimiento a los que a lo largo de los años se han sacrificado por los demás en muchos órdenes, ¿no? Digamos, algunas de esta gente realmente fueron asesinados por los que eran nuestros jefes en Malvinas, que fueron los que lucharon por un mundo distinto en los 70. Pero por eso, digamos, yo sí creo que el tema del reconocer a los que hacen cosas por los demás tiene que ser lo principal. Digamos, el héroe no es un futbolista. ¿No? Es el enfermero, la enfermera. Y había, no sé si se acuerdan, había una época en donde los medios se volvieron locos porque habían descubierto como un médico rural en Jujuy que iba en burro, que era el doctor Maradona. Ujú. ¿No? Y entonces ese era el buen Maradona. No tienen, los futbolistas no tienen la culpa, pero realmente yo creo que el reconocimiento, y en parte en mi gremio, que es el periodismo, el cambiar el chip y reconocer a los que realmente están sirviendo a los demás es algo, es lo que tendría que quedar de esto. Y si algo puedo decir yo, porque digamos, me tocó ir a Malvinas, es que creo que aprendí esto de que los importantes son los otros y sobre todo los que ayudan a los demás, ¿no? Había una, no sé si, ya estamos muy setenteros, entonces voy a terminar con una frase del Che Guevara, ¿no? Que decía que hay algunos que sirven, que hacen el bien, o que ayudan, o que luchan un día y son importantes, otros luchan un mes y son más importantes. Realmente estamos rodeados de gente que lucha toda la vida. Y entonces eso es, me parece que es algo. Yo siento que hay, digamos, siempre hay quilombos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy muy cerca de los medios, sobre todo en Argentina, en Chile y en España. Y en España, pero que es terrible, los miles y miles de muertos. Está en este momento, ya pasaron a Italia con los números, siguen peleándose como si esto no pasara, y la política sigue siendo tan chiquita como no debe ser, ¿no? Yo creo que siento que este es un momento en donde, para mí, te digo, estoy fuera, pero que en donde hay una posibilidad y algunos ejemplos, y la gente tiene que dar también ejemplos. Yo creo que ustedes, manteniéndose juntos y manteniendo juntos a los chicos, a los estudiantes y sus docentes en este momento, es también estar en esta, no sé si llamarlo lucha. A mí no me gustan las metáforas bélicas, ¿no? Pero en este momento. Eso. Bueno, ya terminaron con las Bueno, preguntas. Así que vas a poder comer, cenar, creo ya. Sí, ya sé. Sí, de nuestra
de parte nuestra, y nada, desde el centro de estudiantes, todo, la verdad, te agradecemos un montón el tiempo, el espacio, la predisposición y haber respondido absolutamente tantas preguntas que te hicimos entre nosotros, Trey y Matías también. Así que nada, fue un placer totalmente poder charlar con vos todo este rato. Así que te agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto y realmente espero cuando se pueda ir para allá. Yo voy mucho a Buenos Aires y no es tan lejos. Ha sido un placer realmente escucharte y va a ser un placer enorme poder tenerte personalmente. Ya lo vamos a coordinar cuando pase todo esto para que visites nuestra escuela de la universidad y bueno, y la ciudad de Rosario, y realmente la frase que hoy nombró Matías, que dijiste el dolor nunca prescribe en la nota, bueno, nada, te ha calado hondo también. Bueno, nada, un abrazo grande. Y Muchísimas también, gracias. también Muchas para cuando Adiós. puedas venir, no solo para seguir recordando lo que pasó en Malvinas y hablando sobre esto, no solo el 2 de abril, poder Sí. hacerlo en otras fechas y en otros meses, porque la memoria de Malvinas no es solo el 2 de abril, sino Sí, siempre. muchísimas gracias a ustedes. Sí, ahora ya Laura está viniendo ahí todo el tiempo. Me voy De nada. para allá. Gracias. Muchas gracias. Vos. Muchas gracias.